Muy buenos días, bienvenidos. Hoy día, de una manera un poco forzada por la situación que estamos viviendo, vamos a tener nuestra práctica como también la clase virtual. Vamos a controlar la asistencia primero y luego compartiremos la práctica que lo hemos elaborado en un formulario. Diego, ¿estamos? Sí, profesor. ¿Se escucha, no, Diego? Sí, sí escucha, profe. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ir coordinando. Y me vas a apoyar bastante, Diego, hoy día. Bien, la asistencia, por favor, ¿ya? ¿Se ve el listado de asistencia? Estoy Sí, profesor. compartiendo. Ya. Este conocimiento o esta visión básica nos va a ayudar a analizar, como dije, problemas de ética y filosofía política. Bueno, en cuanto a las disciplinas filosóficas, la mayoría de los autores consideran que hay tres campos dentro de esta cantidad de disciplinas que asumió la filosofía, que está la lógica, que es la lógica formal y matemática, la teórica, campo de la naturaleza está la cosmología, la antropología, y dentro de la metafísica está la nociología, ontología y la teología. Creo que aquí viene una pregunta sobre esta disciplina. La práctica es todas las que son aplicadas, ¿no? Aplicada a la estética, al arte, a la ética, ¿no? A los valores, a la ciencia, que es epistemología, a la semiótica, teoría de la lingüística, y otras disciplinas como el arte, el derecho, la educación, la historia, el lenguaje y adicionalmente alguno más. ¿Ya? Bueno, aquí no hay problema. ¿Cuál es el eje del conocimiento filosófico? Son dos problemas generales, ¿no? Problemas generales de la filosofía es el problema nociológico, que es el conocimiento, y el problema ontológico, que es el ser, o sea, el ser de las cosas, el ser del hombre, bueno, el ser humano, ¿no? De la naturaleza, en fin, todo un conjunto de esencias del conocimiento, ¿ya? Entonces tenemos dos campos fundamentales, no se olviden, la nociología, que es el conocimiento, y la ontología, que es el ser. Esto es bastante importante porque es la base de todo análisis desde cualquier ideología, cualquier concepción que se tenga. Todos no podemos dejar de considerar la relación, la interrelación del pensamiento y la realidad, en este caso el pensar y el ser, ¿ya? Si hay alguna pregunta, si quieren lo ampliamos o en su defecto pasamos nada más. Ya, avanzamos. Todo lo que significa teoría del conocimiento nociológico, ustedes saben toda esta terminología, ¿sí? Cómo la concepción filosófica académica nace en Grecia, entonces los términos utilizados son por influencia también en nuestro lenguaje. Gnosis significa conocimiento, ¿no? Nociología. Y cuando hablamos de nociología, inmediatamente vamos al contexto dinámico entre la relación de sujeto-objeto, que también ustedes han leído, han discutido, y eso creo que queda, ¿no? No habría conocimiento si no participan uno de los elementos del conocimiento. Sin el sujeto no habría el conocimiento, tampoco el objeto, ¿no? Sujeto que conoce, objeto que es conocido. Bien, cuando hablamos ya del conocimiento en base a la demostración, se llama el conocimiento científico. Significa la ciencia es más sistemática. La ciencia ya se basa en conocimientos generales, habla de leyes, de hipótesis, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería el trabajo de la epistemología. Teoría del conocimiento también se entiende en ese sentido, teoría de la ciencia y
comúnmente es la epistemología el problema de la ciencia. ¿Ya? Muy bien. Y también, bueno, lo que es importante es la conducta práctica. Estamos hablando de la teoría de valores, que lo vamos a ver también, la axiología, cómo nosotros jerarquizamos los valores, por ejemplo, en nuestra vida práctica, cada uno de nosotros. Cuando hablamos de concepción del universo, estamos hablando de la metafísica, que es la naturaleza, la esencia o el espíritu, y la teoría más allá, abstracto, diríamos, acerca Dios, la libertad y la inmortalidad. De la teoría de los valores y la estética y la ética. Y cuando hablamos de la teoría de la ciencia, estamos hablando de lo formal, lógico, material, teoría del conocimiento concreto. En conclusión, la filosofía en su esencia es una teoría de la concepción del universo, ¿no? O sea, cuando hablamos de filosofía y hemos quedado, estamos dentro de la visión general. No especificamos, no somos ciencias particulares, sino una visión general, problemas generales. Características del conocimiento filosófico, ya en la actitud filosófica académica vimos una de ellas, que es racional, es un conocimiento lógico, que analítico, tiene que haber un trabajo minucioso, categorías, teorías, conceptos. Es crítico, la filosofía tiene que tener una posición crítica, no va a aceptar por decir sin antes de ponerle un signo de interrogación. Totalizador significa es un saber fundamental de la disciplina, visión integral del conocimiento. Histórico, su problemática siempre ha sido determinada por condiciones sociohistóricas. Y sistemático, existe un orden, ¿no? Aquí existe un plan, un orden en cuanto al esfuerzo del conocimiento científico, ¿no? No hay protocolos ya establecidos por las diferentes áreas. La fenomenología del conocimiento es la dinamicidad que existe entre el sujeto y el objeto, ¿no? Entonces, el conocimiento puede definirse como una determinación del sujeto por el objeto. Un conocimiento verdadero si su contenido concuerda con el objeto mencionado, ¿no? O sea, la idea, la afirmación que tengo yo viene de algo externo que es el objeto. Entonces, estamos en el campo de la objetividad del conocimiento. Los elementos fundamentales en la teoría del conocimiento, vamos a tener el sujeto, el objeto, la imagen o el concepto que se tiene y finalmente la externación, significa la publicación o el compartir de nuestros conocimientos logrados, ¿no? ¿Ya? Hasta ahí estamos claros. Bueno, aquí vamos a ver un poco gráficamente. ¿Quién es el que conoce? Es el sujeto, ¿no? Esto tiene una capacidad psicológica interna. Todo ser humano tiene curiosidad, tiene una intención. Cuando tienes una intención, te diriges a un objeto de conocimiento que puede ser material, concreto, real, ideales, ¿no? Entonces, en esta relación hay una interacción, diríamos, entre el sujeto y el objeto. ¿De acuerdo? Ya, el sujeto que conoce y el objeto que es conocido. A partir de esta relación habrá ideologías, quienes te van a sustentar. Primero es el sujeto, entonces estamos hablando de un idealismo subjetivo, y cuando hablamos del objeto, estamos dentro del contexto realista o materialista. Cuando dice primero es la materia, luego la idea o el concepto, imagen que tiene el sujeto. Muy bien, entonces, a partir de esta relación vamos a tener ideologías ya bien definidas, que es el materialismo y el idealismo, ¿no? Que posteriormente lo vamos a ver también. Muy bien, no queda solamente aquí en la intención o la relación, porque tiene que haber un producto, un resultado. Y tenemos entonces esta acción
permite al hombre aprender características, ¿no? Pasar ideal o abstractamente a un objeto conocido, y decimos también es la capacidad de conocer, y también al conocer hemos dicho tendrá mucho valor cuando se procesa la información, ¿no? ¿Ya? Y pasa a nuestro cerebro donde se procesa y tenemos una imagen, una idea, un concepto. Muy bien. Entonces, hasta aquí esta fenomenología nos permite ver nosotros hacia afuera, pero nosotros también podemos ser sujeto de conocimiento. Ah, va la pregunta. ¿Alguien quiere participar? La pregunta es, el ser humano, hasta aquí, en esta fenomenología, se está demostrando que el hombre conoce lo que está fuera de él. Ahora, él es el quien conoce. ¿Hay la posibilidad que pueda conocerse él mismo o no? ¿Puede haber un autoconocimiento? ¿Hay alguna participación? ¿Una levantadita de mano por ahí? ¿Hay o no hay? No hay. A ver, vamos, te escuchamos, Renato, Max, Renato y Diego. Vamos. Y también Walter, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Sí, sí puede haber un autoconocimiento, ya que el ser humano es consciente de su propia existencia y también de las acciones que realiza y cómo se comporta en ciertos entornos y en ciertas situaciones. Ya, entonces hay la posibilidad que él puede ser sujeto y objeto de conocimiento a la vez, ¿no? ¿O no? Y a la vez el sujeto puede ser objeto de conocimiento. Sí, yo también pienso que sí, Ya, a pues, ver, ¿con quién estoy ahora? Eh, Max, bueno, adelante. también pienso que sí, pues como somos como un sistema, tenemos como una retroalimentación en el cual nos ayuda a poder, de todo lo que hacemos, esa información poderlo analizar de nuevo y poder seguir construyendo, ¿no? Entonces, como sistemas, sí, totalmente. Y bueno, también sí ramas que estudiamos nosotros mismos, ¿no? Claro. ¿Qué disciplina sería? ¿Qué La ramas, no? psicología. La psicología, claro. La psicología específicamente te lleva al conocimiento del ser humano, ¿no? Entonces, el asunto es a veces decimos, el ser humano no puede conocerse a sí mismo, es la pregunta. Ya, ¿qué dice Diego? Bueno, profesor, si nos basamos en el mismo esquema que estamos viendo, esa realidad, ese objeto, que entes que vemos podríamos ser nosotros mismos, ya que como dijo también mi compañero, nosotros somos conscientes de nosotros mismos, entonces podemos entender esa realidad como nosotros y tratar de conocernos, entender cómo actuamos, diferentes circunstancias, en diferentes entornos, con las personas, y pues de esa manera entender cada una de nuestras actitudes, nuestros sentimientos y esa manera. Ya, muy bien. ¿Qué dice Walter? Sí, es posible que el ser humano se conozca a sí mismo, principalmente a través de lo que es el autoconocimiento propio, ¿no? A Claro, veces muy por bien. diversas situaciones uno expresa ciertos sentimientos o ciertas emociones. A partir de de esas situaciones Ujú. empieza a autoconocerse de cómo reacciona ante ciertas situaciones. Claro. Ya Sócrates nos decía, el fin principal del ser humano es conocerse, ¿no? Y creo que eso es real y evidente. El ser humano puede conocerse. Ahora bien, el ser humano sí llega a conocerse, pero ¿externa su conocimiento o no? Objetivamente, externa significa. Por ejemplo, tú te conoces. Tu conocimiento lo puedes pasar a otro, o es cierta limitación o cierta barrera. A ver, ¿quiénes quieren participar? La pregunta está clara o no. Para los que están, pues, hay algunos que están, pero no sé, me están escuchando. Entonces, está bien la participación de sus compañeros. Afirman que sí, el ser humano puede conocerse, hay autoconocimiento.
Y en la disciplina, como también lo han dicho, la psicología nos lleva a la introspección, no solo a la extrospección, conocimiento hacia afuera, sino también hacia el dentro. Entonces, la pregunta aquí va un poquito más fino. Este conocimiento de nosotros, muy individual, particular, nosotros no podemos engañarnos, nos conocemos, ¿no? ¿O no? Por supuesto que nos conocemos. Tú no te puedes engañar porque tú mismo te conoces, pero la externación es posible, significa la comunicación de tu conocimiento de ti mismo es posible. Hay limitaciones, hay barreras, o objetivamente se puede comunicar. ¿Qué idea tienen ustedes? A ver, los que quieren participar. Un conversatorio simple y llano, de lo ordinario, como dice. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Levante la mano para seguir la secuencia, que después ya pasamos a otro tema. Solamente tengo una participación con Walter Sebastián. Adelante. A ver, Sí es posible la externalización, como dicen, ¿no? Por sí. ejemplo, en una sesión con un psicólogo, tú te puedes abrir a expresar al psicólogo cómo te sientes, tu situación, cómo te conoces, ¿no? Por ejemplo, una persona que, por ejemplo, tiene tendencia a desconcentrarse mucho, se conoce, se autoconoce y eso se lo puede mencionar al psicólogo. Ujú. O sea, es como que tú externalizas lo que tú mismo sabes sobre ti mismo. Ya, pero la pregunta, a ver, podríamos conversar. Esa sesión con el psicólogo trata de que tú seas objetivo, ¿no? Pero tú como ser humano, todo al detalle, lo que tú te conoces puede transmitir o tiene alguna limitación. Claro, hay un cierto límite, ¿no? Claro, Hay un cierto límite, por dependiendo de supuesto. qué tanto te puedas expresar. Claro, y además a veces no queremos comprometernos. Hay cosas que sí puntuales, ¿no? Podemos conversar, pedir ayuda, etcétera, etcétera. Pero a veces humanamente somos tan reservados, es parte de nuestra existencia. Y además nadie va a penetrar en nuestra idea, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Entonces hay cierta limitación. Entonces la externación no va a ser visible para todos. En este caso es directamente con un profesional que nos puede ayudar, ¿no? O otra persona, una amistad, un docente igual, ¿no? Son sinceros, te lo dicen, pero no todo. Eso es el mundo individual que tenemos cada uno de nosotros. Ya, quiere participar también Renato y Diego, los mismos, los demás no sé qué están haciendo. Ya, vamos, adelante. Vamos, Eh, Renato. bueno, yo también opino lo mismo que mi compañero, que la externación es posible con ciertas limitaciones, pero también me gustaría agregar que ciertas personas, también en el caso del psicólogo, suelen tipo como que modificar la información que le están brindando al psicólogo sobre ellos mismos. O sea, no comentan su realidad tal y como es, sino que la tergiversan un poco. Que lo presenta más bonito. Exacto, Presenta un exactamente. poco mejorado, vamos a decir, ¿no? Entonces, poco se falsea el dato. Entonces, el profesional, bueno, como está escuchando, te lo va a orientar, pues, ¿no? Entonces, hay mucha, ahí sí diríamos, hay mucha carga de subjetividad, ¿no? Pero nosotros mismos sí nos conocemos. Hasta ahí la premisa está determinada, pero la externación, de diferente manera, como lo están diciendo, va a ser un poquito limitado, ¿no? A ver, Diego, ¿qué nos dices? Bueno, también agregando, después de todo, sí tiene que ver mucho la subjetividad porque también podríamos llegar a conocernos, pero conocerse también te requiere su tiempo y a veces también podemos decir que somos así, pero luego también hay opiniones de personas que pueden llegar a conocernos más como nuestros propios padres que han visto cómo hemos ido actuando a lo largo de los años, incluso podría decir que nos conocen más que nosotros mismos y esa también es una interpretación, decir que nosotros nos conocemos a nosotros mismos a veces puede ser que simplemente sea una Claro. interpretación nuestra y como se dijo en el caso de la psicología, incluso nosotros podríamos hacer una versión más bonita y estaríamos incluso cambiando, alterando mucho más esa información, ¿no? Claro. Entonces podría hacerse más difícil el hecho de decir Ujú. de que sí, pues hay una limitación en ese sentido, porque al fin y Hay al una, cabo lo que hicimos es siempre casi subjetivo también en ese caso. ya, muy bien, interesante. Muy bien, a ver cómo regreso ahora. Ese es el problema. Ya, vamos a ir compartiendo entonces, ¿ya?
Ya, estoy compartiendo ya, pues. A ver. Salí de mi tema. Estábamos acá, ¿no? ¿Está bien? ¿Se ve? ¿Se No está ve? no está presentando, profe. No estoy presentando ya. Entonces, un No, profe. ratito. Hay que actualizarnos también en manejo de la herramienta esta. Ya, mejor voy a presentar otra vez, ¿ya? Ahora se está viendo, ¿no? Sí. Ya, entonces, interesante este esquema. Debemos un poco analizar que es parte de nuestra existencia humana de externar lo que conocemos objetivamente, ¿no? La cosa fuera de nosotros. Y ahí está la objetividad del conocimiento, ¿no? Cuanto más real es lo que tenemos como concepto, como idea, como imagen, de un objeto de conocimiento que puede ser materia inmaterial, pero de afuera, ¿no? Y también hay el autoconocimiento, que es importante, ¿no? Uno se conoce a sí mismo y a la vez es sujeto y objeto de conocimiento, ¿no? Yo creo que sí, con lo que han dicho estamos bien. Bien, entonces, ¿qué es conocer? Ya sujeto que aprende las características y fenómenos. También hay otra idea que es proceso de reflejar o reproducir la realidad en pensamiento. Esto es ya un poquito más exagerado, no un poco deja de lado al sujeto que procesa la información. Es como tener una idea, pero como una imagen fotográfica, ¿no? O sea, que es como lo tenemos una imagen fotográfica, captamos la realidad de la imagen y lo tenemos ahí presente, pero no participa en nuestro pensamiento en analizar o procesar, ¿no? Conocimiento de la imagen del objeto aprendido por el sujeto, obviamente. Esa imagen que tenemos no debe ser simplemente como una copia fiel, sino procesado, analizado, ¿no? El pensamiento de información de datos también es claro, es la conceptualización de la realidad, es un saber, ¿no? A ver, hasta ahí. ¿Cuál de las ideas sería la más adecuada? Ya, proceso de reflejar, conocimiento de la imagen del objeto, procesamiento de información y datos, conceptualización de la realidad, es un saber, etcétera. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Con quién estamos? Ujú. ¿Hay alguna participación? Observen, repito, ¿ah? Se está viendo la diapositiva. Contacto mediante el cual el sujeto aprende. Características, fenómenos, proceso de reflejar y reproducir la realidad en pensamiento. Conocimiento de la imagen del objeto aprendido por el sujeto cognoscente. Es el pensamiento de información y de datos. Es la conceptualización de realidad, es un saber. A ver, ¿quién dijo yo? Acá, muy bien. A ver, vamos a empezar por aquellos que no han participado todavía. Todos van a participar, ¿ah? A ver, señorita, no, el joven todavía. Raúl, Raúl, vamos, Raúl. Bueno, el conocimiento en sí se trata cuando una persona obtiene una imagen o interpreta o conceptualiza en su mente algo del mundo real o del mundo sensible a través de los sentidos. Ya puede haber procesado esto con la reflexión y la percepción. Ya, muy bien. A ver qué dicen sus compañeros. Vamos a invitar ahora a quien le toca. Estuvimos, Raúl, le tocaría a Leonel, ¿no? Sí, ya, adelante.
Principalmente, en mi opinión, el conocer es una conceptualización de la realidad, porque todo lo que nos rodea, bueno, necesitamos conocer todo lo que nos rodea y así le damos un concepto a eso que existe, porque si no lo conocemos, no sabemos exactamente cuál es su función o cuál es su estadía ahí o para qué está ahí. Y bueno, siento que si no fuese una conceptualización de la realidad, pues no tendríamos, digamos, un sentido de conocer esas cosas. Ya. Diego, no bajes todavía tu mano, ¿ya? Raquel, ¿qué dice Raquel? ¿Sí me escucha, profesor? ¿Sí me escucha? Raquel, sí, participa. Ah, ya, ya. Bueno, una definición que en las lecturas... A ver, mejora tu volumen y tu Ok, parlante, tu micrófono. ya a ver. Una definición que le podría dar es conocer es engendrar. En ese caso, podría ser el procesamiento de información y los datos. Va más allá de la contemplación, sino es ya tener un concepto, es engendrar algo. Entonces, a eso lo podríamos llamar el conocer. Ya, en tu posición se juntan los dos. Procesamiento de datos, información y posteriormente tener concepto, ¿no? De la realidad. ¿Eso es? ¿O te vas con lo primero? Me voy por el procesamiento de información. Ya, muy bien, está bien. Tu punto de vista está bien. Igual, Renato, todavía no bajes tu mano. Raúl, ya participaste, baja tu manito, ¿ya? Raúl, ya, listo. Walter, Vargas, vamos. Sí, profesor. Diría más que el conocimiento, esto sea tener el conocimiento de la imagen del objeto, pero además acompañado con poder procesar esa información de la imagen, o sea, ser consciente, poder analizar las relaciones, las características de dicho objeto. O sea, más que nada, yo me iría por dos más que nada. El conocimiento de la imagen y procesamiento de la información y datos. Ya, sí, ya, vamos con ya te anoté. Renato ya participó, pero van a participar, no bajes la mano. Diego también le dije que no bajara su mano, no se preocupe. Ya, vamos con Alex. Alexis, En mi caso yo creo que conocer más se enfocaría en la parte del procesar la información que se obtiene mediante los sentidos y así generar datos. Y también incluiría la parte de conceptualizar la realidad mediante la información que hemos obtenido. ujú, ya, me pasé de Raquel. Raquel, ¿participaste? Ya, ¿no? Baja la manito, por favor, si no me... Ya, vamos avanzando por acá. A ver, Gabriel Chupa. Bueno, yo considero de que para conocer el procesamiento de los datos para obtener información es fundamental. Y después podríamos hacer el conocimiento de la imagen del objeto aprendido por el sujeto cognoscente. Ujú, muy bien, vamos a... Ya. Max, ¿ya participaste, Max? Un ratito esperas entonces. Marcos, ¿también participaste? Todavía, ¿no? No, yo aún a uno. Adelante, adelante, Marcos. Pues la palabra conocer yo considero de la definición que está ahí sería el proceso de reflejar y reproducir la realidad del pensamiento. Pues sí, yo creo eso, porque nosotros siempre vamos a conocer todo mediante alguna experiencia sensitiva claro, experiencias, y mediante aquellas, eh, de hecho, una experiencia que tenemos, vamos a poder reflejarlo y cómo si no reproducirlo, aquella toda realidad que vemos en nuestro pensamiento. Y ahí ocurría todo el proceso de conocimiento, ¿sí, no? Ya. A ver, los que van a participar y aquí adelante han escuchado a sus compañeros, hágalo de una manera más crítica. ¿Qué les parece? ¿Todo está conforme? ¿O alguien ha dicho algo novedoso? Tal vez alguien un poco contradictorio. Entonces, eso
debe ser ya una posición analítica de los que vienen participando, significa que están atendiendo, ¿no? ¿Ya? Adelante, entonces tengo la mano alzada, los demás no sé por qué han bajado. A ver, Diego, Renato y Max, ¿ibas a participar? No, ¿no? Ya no, ¿no? Ya, vamos entonces, Diego y Renato. Ok, bueno, según lo que yo observo, considero que conocer está relacionado con los conceptos de procesamiento de información de datos y la conceptualización de realidad. Explico por qué. Este, el ser humano, definitivamente necesita información y datos, necesita datos en primer lugar para poder, procesarlos y así obtener información. El ser humano, gracias a estos datos, obtiene el conocimiento y la información necesaria y con esa información se encarga de modelar la realidad para poder, entenderla y entender todos los fenómenos que ocurren a su alrededor. Gracias a eso, yo considero que el ser humano puede obtener conocimiento y ese conocimiento lo puede utilizar justamente en la realidad para poder aplicar ciertos procesos y métodos, que pueda utilizarlos a su favor y a favor de los demás también. Ya. A ver, Diego. Bueno, yo también considero el hecho de la conceptualización de la realidad por el hecho de que generalmente nosotros interactuamos con la realidad, empezamos a aprender de las cosas, informarnos de ellas, obtener información y datos. Y bueno, al final y al cabo ese conocimiento no solamente se queda ahí, ¿no? Sino creamos ideas a través de la inteligencia y luego poco a poco, a lo largo de los años, esos conocimientos que hemos ido teniendo han ido conceptualizándose, ¿no? Cada uno tiene su idea también, libros y libros de puras informaciones hasta el día de hoy. Y también, por lo que he escuchado, al final y al cabo, el conocimiento también es una convención de nosotros, ¿no? Porque al final y al cabo, no cualquier cosa que nosotros digamos o que yo quiero que esto sea así, tal, no siempre va a ser así, ¿no? Sino que también al final y al cabo hay una convención humana donde el conocimiento tiene que ser de esta forma, ¿no? Claro, no significa que sea algo así que se te imponga, pero en general, no puedes estar diciendo que esta cosa es lo otro cuando ya se dijo, ¿no? Por lo largo de los años, de mucha información y todo ello. Ya. Bueno, en algo quedamos. De todo el listado de puntos de vista acerca, ¿no? De cuál es la mejor definición del conocimiento o mejor concepto. Yo creo que lo han dicho ustedes, en algunos casos se fusiona. Cuando tienes una idea, pero esa idea conceptualizada. Cuando tienes los datos, esos datos procesados, ¿no? Y esos datos procesados te apropias, ya sería la idea correcta del conocimiento, a lo menos en la visión actual. No es que tengas información tras información, sino esas informaciones tienen que ser de calidad, ¿no? Y cuando es de calidad, va a quedar contigo, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Así es, ¿ya? Vamos, seguimos entonces. Otra vez el mismo chiste. Voy a ingresar otra vez acá. Ya. Ahí estábamos, creo. Sí. A ver, una orientación. ¿Cómo regreso a las diapositivas sin ir a compartir? Porque salí donde estábamos exponiendo y se les veía solamente algunos. A ver, pues ustedes son los especialistas. En su defecto, voy a regresar a mi procedimiento. Acá. Ahí va. Bueno, ese es entonces el quehacer o enfoque del conocimiento filosófico, ¿no? Es más profunda, es más interesante. Se está viendo, ¿no?
¿Sí? Sí, profesor. Ya, Sí. adelante. Sí, profe. Gracias, gracias. Un poco nos demoran porque hace tiempo que no estamos manejando. Bueno, también hay una postura o una idea que nos dice Aristóteles, ¿no? Dice, por naturaleza tienen todos los hombres deseo del saber. Distingue 5 modos de saber. Un saber hacer, para él es arte, ¿no? Hay lógica ahí, ¿no? Hay relación. Un saber actuar y conducirse en la vida práctica lo llama prudencia. Esto cuando hablamos de ética, vamos a ver cómo nos sugiere, ¿no? Ser prudente en tu conducta. Un saber demostrativo, ya conocemos nosotros, estamos de acuerdo, dice, es ciencia. Y un saber intuitivo intelectual que se llama nous o inteligencia. Esa es la intuición, es base a la inteligencia. O sea que la intuición no es tan natural que se diga. Si tienes inteligencia, significa haces deducciones rápidas, inmediatas, hay un conocimiento directo. Y un saber superior que demuestra cómo la ciencia, el pensamiento, penetra intuitivamente, como el nous se llama filosofía, ¿no? Que es la sabiduría. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta, ¿qué es el saber según Aristóteles? Ya, clase de conocimiento se subdivide de la siguiente manera. Relación con el sujeto, el conocimiento sensible, donde participan los sentidos, y cuando es sensible, la observación externa, se utiliza el método inductivo, que significa de lo general a lo particular. Racional, que es el método deductivo, que es lo que va de lo particular a lo general. Relación que conocimiento, cómo conocemos al objeto. Intuitivo, que es directo, significa que nosotros inmediatamente, por nuestra experiencia, nuestra capacidad intelectual, decimos se trata de algo. Identificamos, porque ya lo hemos procesado incluso en otros similares o en relación a otras ideas, ¿no? En cambio, el discursivo necesita hacer un análisis de relación, un análisis de principio, de secuencia, de deducciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay un procedimiento. Cuando decimos discursivo, vamos a un procedimiento de análisis, síntesis, en fin, o cualquier otra metodología. En relación a la experiencia, también ya conocemos el planteamiento que nos sugiere Immanuel Kant, te dice conocimiento a priori, que es conocimiento antes de la experiencia sensible, miren, interesante, a posteriori después de la experiencia sensible. Significa, yo puedo lograr conocimiento antes de, pero tiene base mi experiencia, conocimiento anterior, por eso debo estar seguro, porque mi deducción racional no falle, no esté bien elaborado o planteado. Y a posteriori significa, también se conoce muy bien, tú observas, experimentas, pero después tienes una idea. Utilizas con mayor intensidad lo que es la ventana de nuestro conocimiento, los sentidos, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces aquí explicamos cuando son conocimientos sensibles, cuando participan todos nuestros sentidos. En las personas normales deben funcionar adecuadamente, que podemos ver, oír, gustar, en fin, todos nuestros sentidos, ¿no? Por ejemplo, la percepción visual de una manzana, observación de una célula en un microscopio, necesita la observación visual, ¿ya? Y en cambio el conocimiento son deducciones racionales, ¿no? O también puede ser intuiciones, inmediatamente, ¿no? Por decir, ves una planta, te preguntan, ¿es mortal? Por supuesto, tú tienes que decir que es mortal. ¿Por qué? Porque pertenece a todos los seres vivos. Puede ser una planta rara, no importa. Ya sabes que son ser vivo, por lo tanto, es mortal también, ¿no? Y seres vivos viven con el agua, no hay agua, muere, pues, ¿no? Son conocimientos de tipo racional, ya abstraídos, tú ya tienes idea. No necesitas ir a analizar la plantita, si tiene agüita en sus tallitos, ¿no? A ver si es vivo, no sé, en fin, ¿ya? Por contacto con el sujeto intuitivo, esto es lo que decimos, ¿no? Inmediatamente decimos, por ejemplo,
ves un vaso con contenido, tú dices, bueno, es un vaso que contiene agua, ¿no? Y ves en la planta, toda la planta se alimenta mediante las raíces, no necesitas ya especular, preguntar, decir, a ver, esta planta se alimenta, el otro también es planta, por lo tanto, esta plantita que no conozco, bueno, no necesitas directamente. El conocimiento discursivo sí tiene eh, un proceso lógico, por decir, el agua se congela cuando ya hay una condición. ¿Por qué se está congelando? Tú sabes por qué estamos bajo 0 grados. El agua es agua en estado sólido porque no varía sus valores. Ya tú conoces, ¿no? Si es H2O, significa hay oxígeno y también hay hidrógeno. Entonces, es la fórmula del agua. Puede estar en diferentes estados, ¿no? Puede estar congelada como el hielo, puede ser agua normal o puede ser agua, por ejemplo, en estado gaseoso, en fin, eso ya lo conocen, son ejemplos sencillos, pero para entender cómo es el conocimiento por el contacto del sujeto y el objeto. Un conocimiento intuitivo que es directo e inmediato y conocimiento discursivo mediante un procedimiento lógico de análisis, etcétera, ¿ya? Por la experiencia cognitiva del sujeto en relación al objeto ya conocemos, ¿no? Conocimiento a priori, conocimiento a posteriori, ¿no? Obviamente decimos, por ejemplo, ¿no? 2 más 2 igual 4, una hembra no es macho, su contrario, porque conocemos el principio, etcétera. Un conocimiento a posteriori significa que el agua hierve 100 grados, significa que estamos observando, ¿no? Tiene ebullición, por lo tanto está a 100 grados. Este lápiz es verde porque la experiencia visual nos dice que ya hemos determinado los diferentes colores. En este caso, la presentación de ese lápiz es de color verde. Ahora, características del conocimiento objetivo, necesario, universal y verificable. Y aquí podemos aumentar un poquito otra postura moderna, actual, de Karl Popper, que es la falsable, ¿no? No falsificable. Falsable. La falsabilidad supera la verificabilidad, pero en algunas ciencias se sigue manejando lo que es la verificabilidad. ¿Por qué? Porque se puede repetir el proceso, ¿no? Por ejemplo, las ciencias naturales, en química, tú puedes, en física, puedes, la experiencia puede repetir hasta decir si he repetido tantas veces, el resultado es lo mismo, ¿ya? Entonces, el conocimiento objetivo significa lo que afirmo, como una premisa, una proposición, corresponde a la realidad, tal como es. Eso lo puedes ser tú, pues lo puede ser su compañero, puede venir cualquier investigador y va a llegar a lo mismo, ¿no? Necesario significa la representación acertada es invariable, ¿no? Ahí queda, por ejemplo, puede variar o variará algún momento en el futuro, por ejemplo, el concepto de triángulo, el triángulo que es una figura geométrica que tiene que 3 lados y 3 ángulos. Triángulo, el concepto de triángulo está desde tales de Mileto, son miles de años que no cambia. ¿Cambiará? Probablemente que no, ¿no? Entonces, esto es invariable. Este conocimiento llegó a ser necesario. La universalidad significa es válido para toda la humanidad. Y la verificabilidad significa todo este proceso de conocimiento, buscar la objetividad, la necesidad, la universalidad, tiene que estar refrendados con pruebas. Entonces pueden ser experimentos, pueden ser documentos, depende del área de nuestra investigación, de conocimiento, documentos, contrastación, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Estamos bien? Entonces, esto se amplía un poquito, eso ya es bastante sencillo. Problemas del conocimiento, ¿ya? ¿Qué tipo de problemas de conocimiento debe resolver la filosofía? La posibilidad, el origen y la esencia. Esto ya es profundamente filosófico. Cuando decimos posibilidad del conocimiento, la pregunta, ¿es posible conocer? Es una afirmación categórica. Entonces aquí aparecen ya grupos de filósofos que piensan que dicen sí, todo es posible, el ser humano puede conocer todo. Pero también hay otros que dicen no, yo sinceramente dudo. Y ellos son
los que pertenecen a un pensamiento escéptica, ¿no? Dicen que es subjetivo, fallan los sentidos, la verificación es imparcial. ¿Por qué? Porque quien conoce es el mismo que va a ir a verificar. Entonces, es su postura de ellos. Entonces, la posibilidad, dicen, ¿es posible? Sí, totalmente. Ya. Los escépticos dicen, no, no va a ser posible porque ¿quién conoce? El sujeto. ¿Quién verifica? Es el sujeto. ¿De quién son los sentidos? Del sujeto. Entonces, cada sujeto puede tener diferente punto de vista, puede variar, ¿no? Entonces, estas dos posturas. Entonces, aquí va a venir pregunta también, ya vayan viendo. La siguiente, origen. ¿Cómo se logra el conocimiento? Mediante la razón. Entonces, aquí ya hay posturas bien eh, diferenciadas. Significa que muchos de los filósofos, entre ellos Descartes, el padre del racionalismo, dicen el conocimiento más exacto es el racional. ¿Qué área del conocimiento, no, nos lleva a dar exactitudes? Es el mundo de la matemática. El mundo de la matemática, ¿no? Entonces dice el método que se utiliza para esto es deductivo, ¿no? Los empiristas sostienen que el conocimiento básico y fundamentalmente se va a dar, ¿no? Por los sentidos. Tú lo que ves pasa al cerebro y el cerebro recién funciona tu razonamiento. Tú no puedes dejar de lado que el conocimiento solamente sea racional, sino básicamente, primero, el conocimiento es mediante la experiencia. Entonces, aquí hay una escuela, también igual, ¿no? La escuela empirista, posición filosófica, que dicen que el conocimiento se da fundamentalmente por la experiencia. Acerca de la esencia del conocimiento, estaríamos en el mundo de la metafísica, ya más allá de lo que nos podemos analizar objetivamente. Vamos a ir a la raíz mismo, dice. ¿Cuál es en última instancia lo que vamos a conocer? ¿Qué es lo que vamos a conocer? ¿No? Los materialistas dirían, todo el conocimiento se va a hacer el principio de la materia, ¿no? Todo. Aquí no interviene el sujeto simplemente analizará, comprenderá, transmitirá, no sé, no va a cambiar para nada, ¿no? La base es el principio de la materia, ¿ya? Y los idealistas dirían, bueno, de igual manera como la materia, una existencia ideal de siempre, no va a variar, y entonces aquí la acción fundamental sería de la idea, ¿no? Aquí vamos a tener a Platón, vamos a tener otros. Bueno, Platón es fundamentalmente idealista objetivo, que se diferencia de otra corriente filosófica del idealismo subjetivo, que es la idea creadora, ¿no? En cambio, la idea platónica, idea, viene de la realidad, o sea, ¿ya? Bien, entonces, estas posturas fundamentalmente filosóficas lo vamos a analizar. Bueno, aquí ya les dije un poco, a forma de escepticismo hay radical absoluto, quienes totalmente la posibilidad del conocimiento, ¿no? Niegan radicalmente, ya. Es el escepticismo radical. No se logra conocer. Algunos te pueden decir dudas, podría ser o no. El relativismo. Protágoras te dice no se puede conocer todo porque cada uno va a tener una idea. El hombre es la medida de todas las cosas, Protágoras. Otra forma de escepticismo es el agnosticismo. No es posible conocer las esencias de entes metafísicas, solamente lo que son fenómenos, ¿no? Lo que aparece, etcétera, etcétera. En sí, la cosa no podemos conocer. El solipsismo solo dice conoce tus propias ideas. Entonces, para su información serían formas de escepticismo, pero lo que nos interesa es que hablemos del dogmatismo contra el escepticismo, del escepticismo contra el dogmatismo, posiciones radicales. Sí, absolutamente conocemos, no podemos conocer absolutamente. Y las variantes del escepticismo lo tenemos aquí. El pragmatismo, bueno, también hemos explicado un poco acerca de las actitudes. El pragmatismo es el conocimiento humano que se va en el campo de la práctica, ¿no? Consiste en la congruencia entre los fines prácticos y los pensamientos. El criticismo
¿no? Unifica el dogmatismo acrítico y el escepticismo extremo. Entonces aquí, ¿quién va a ser el conciliador? Kant. Se puede conocer mediante la razón, hay cosas que sí podemos lograr, pero también te dice no podemos conocer totalmente la esencia por la experiencia de los fenómenos, sino por una capacidad intelectual que se llama la intuición, y él lo va a llamar la conceptualización, lo que yo entiendo, ¿no? Pero en base a una realidad, a un fenómeno que percibimos. Ya. Origen del conocimiento, ya les dije, el racionalismo, en breve le expliqué, el empirismo también. Aparece acá también otra postura, el intelectualismo, una postura que trata de intermediar entre el racionalismo y el empirismo, ¿no? Ya, elemento racional como derivado de lo empírico, o sea, una intermedia, no niega radicalmente ni la experiencia ni la razón, sino ahí el intermedio, como decir, bueno, aquí vale la experiencia, vale la razón, y, y la postura es eso, ¿no? El trabajo sintético analítico es el intelectualismo. El a priorismo, ya hemos visto la posición de Kant, y el criticismo de igual manera de Kant. Muy interesante aquí su frase, por ejemplo, ¿no? En el a priorismo dice, considera elemento a priori, no deviene de la experiencia, sino del pensamiento. ¿Me entienden? ¿No? O sea, la deducción se va a dar después de un razonamiento establecido, a base de eso, de un pensamiento va a venir otra. Ese es el conocimiento a priorístico, te adelantas antes de demostrar y vas con seguridad. En cambio, el criticismo dice los sentidos sin la razón serían ciegos y la razón sin los sentidos serían vacías. Entonces, que acá dice críticamente, muy bien, el conocimiento se va a dar por esas dos fuentes, el racionalismo o la razón y la experiencia. ¿Ya? Esencia del conocimiento que conocemos, el ser de la naturaleza, esa es la esencia. O sea, está el mundo de la metafísica, el mundo ontológico, ¿no? Entonces el materialismo entiende que la conciencia es producto de la materia. Eso también les expliqué, pero repito, ¿no? La concepción materialista, ¿por qué el pensamiento tendría que ser materia? Porque cambia esencialmente, ¿no? Pero dicen, dentro de su lógica, deviene de la materia. ¿Cuál es la materia? El cerebro, ¿no? El cerebro produce idea, pensamiento. Entonces, si deviene, también tiene relación con, sin ellas no habría idea, no habría concepto, no habría razón, ¿no? Entonces, consideran como fundamental, como producto material, la razón, la conciencia, todo eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, también vamos a analizar. Y tenemos también el objetivismo, el subjetivismo. El subjetivismo le decía el idealismo subjetivo que la mente creadora, ¿no? Significa que si no hay alguien que crea, alguien que tenga idea, ¿no? Existirá, pues, ¿no? Si tiene alguien una idea, existe. Si no, tú no tienes una idea de algo, no existe, pues, ¿no? No respeta la objetividad del objeto de conocimiento. El realismo es una postura muy interesante desde los griegos, pero principalmente en el mundo moderno aparece Marx, que te dice que la realidad del conocimiento real viene de las cosas materiales, situaciones que el ser humano lo vive y recién se va a dar cuenta, recién tiene una idea. Entonces aquí su frase muy interesante dice, no es la conciencia del hombre que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es el que determina su conciencia, ¿no? O sea, la idea viene ¿de dónde? De tus experiencias, de tus realidades concretas, ¿no? Si tú no tienes problemas, no vas a entender el problema. ¿Me das cuenta? ¿Ya? Idealismo subjetivo, ya les dije, consiste en una idea del objeto, pero mientras el sujeto piensa, mientras el sujeto tenga
una intención de decir algo, de algo, ¿no? Pero él dice, el mundo no existe fuera de nuestro pensamiento. Son nuestras ideas las que crean las cosas. Miren, repito, el mundo no existe fuera de nuestro pensamiento. Son nuestras ideas las que crean las cosas. Entonces, es una propuesta de Berkeley principalmente, ¿no? ¿Ya? Y el criticismo, de igual manera que participa Kant y Husserl, ¿no? El objeto que se conoce es el fenómeno. Es como las cosas se muestran en la percepción del cognoscente. O sea, si tú dices conoces, viene de algo. Y ese algo es el objeto de conocimiento. ¿Y cómo lo vemos? Mediante su presentación. Se presentan nuestros sentidos, ¿no? Que son los fenómenos. Muy bien. Hay también la posición teísta, etcétera, etcétera. Ahora sí, voy a hacer algunas preguntas, si es que no hay pregunta de ustedes. Hasta ahí, ¿cómo estamos de tiempo? Exacto como para terminar. Bueno, hemos hecho una exposición rápida porque esto en el transcurso, en la transversalidad, hemos ido explicando, pero seguramente hay algunas dudas que absolver, entonces podrían hacer las preguntas y mediante la participación voluntaria, levantando la manito. Alguna duda que tenga o alguna pregunta o algún alcance, ¿no? Porque esto ya debe quedar, ¿ah? Aquí ya debe quedar. ¿Qué les parece acerca de la posibilidad del conocimiento? Hay opinión que dicen radicalmente que sí es posible el conocimiento, pero otro extremo, lo contradictorio, te dice no. Y hay incluso absoluto, nada podemos conocer, ¿no? Solamente percepciones individuales, como dice Protágoras, ¿no? Depende de mí. Yo digo que este es bueno, bueno, digo que es malo, malo. Y esto variará de otra persona pensará de otra manera. Lo que digo bueno podría decir que diga mal, ¿no? Entonces es el relativismo ya, ¿no? Subjetivo también, ¿ya? A ver, entre esta situación que es base de la filosofía, acerca el dogmatismo radical y el escepticismo también radical. O es bueno el escepticismo como duda, porque alguien también utilizó como método la duda metódica, ¿no? Y le da una orientación muy especial, necesaria para el conocimiento, para que la ciencia avance. Ya, sobre ese particular, ¿alguien pregunta? Ya, esta hora ya cansados ya, ¿no? No han dormido bien. Salve a alguien, pues que diga algo. Hasta sueño de allá, ¿no? Sí, pues. A ver, alguna preguntita, pues. Algún alcance. A ver, nosotros en nuestra vida diaria, en nuestro quehacer académico, bueno, sabemos que podremos llegar a conocer todo, ¿no? ¿Qué significa dudar, por ejemplo, ¿no? ¿Dudaremos siempre o las dudas se presentarán en un momento transitoriamente y cuando lleguemos a absolver, ¿no? Nuestra duda, la respuesta a mis dudas quedó ahí. No funciona ya el cerebrito, cara. Ya. Esto en realidad es la base fundamental de la filosofía. La otra, a ver, dice, ¿cómo se origina el conocimiento? Aquí es más próximo a nosotros, ¿no? Mediante la razón y mediante experiencia. Históricamente han estado peleados, vamos a decir, ¿no? Es igualito como ahora algunos dicen, ¿no? En colegios, no sé, no, no, no. Acá no se metan con nosotros somos de matemática. Otros dicen, no, no, güey, primero es las ciencias sociales, la experiencia que tú tienes, entonces la historia, la economía, la política, eso tiene mucho valor, ¿no? Porque es de parte de tu vivencia.
¿Han escuchado eso o no? Los de matemática, se tiran arriba, ¿no? Sí, sí, escuché. A Sí, ver, profesor. ¿qué comentario tienen? A ver, porque sí, yo he tenido mis colegas cuando trabajaba en básica. No, 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 es de historia, de filosofía, no, especulaciones. Lo importante es acá datos exactos, ¿no? La estadística, la matemática, la física, las ciencias exactas, en base a una metodología deductiva, racional. Qué bonito. Pero a veces esa racionalidad era llenar pizarra, que los chicos aprendan de memoria los procesos. ¿Qué racionalidad había? También, ¿no? Una objeción. Entonces había una discusión interesante, amigable, obviamente, pero se daba ese caso, ¿no? O es igual, ¿no? Compararte, a ver, señor, usted es ¿no? De la Universidad Nacional de Ingeniería, full matemática, full física, ¿ya? Pero hay gente que dice así, ¿no? Desde afuera, pero nosotros decimos no. Ahí están con comunicación, llevan filosofía, sociología, problemática de la realidad nacional, estudian la Constitución. Qué interesante. Entonces estamos hablando de otro enfoque educativo diferente, ¿no? Sí, pero obviamente que sí, pues mayor peso, como decimos ya desde un punto de vista más actual, son capacidades blandas, que son capacidades necesarias de desarrollar, y las capacidades duras, que significa no duermen ustedes ya, pues, pobrecitos ya no duermen ya, por resolver sus tareas de lo que es matemática, analítica, no sé qué más, ¿no? ¿Sí? Bueno, ese es el prejuicio, pues. El ser humano tiene capacidad de entendimiento. Un buen sociólogo puede ser también un buen matemático, pero no especialista en matemática, pues, por cultura, ¿ya? Bien, entonces todo el conocimiento se tiene que integrar. El ser humano, ¿no? Cuanto más tenga una visión, no encasillado en matemática física nomás, sino todo, va a tener competencias más elevadas, ¿no? O sea, va a llegar al mundo de la competitividad. Significa, sí, yo tengo información, desarrollo de más capacidades, ¿no? O sea, cuando tú tienes desarrollo de habilidades, capacidades, nos van a decir, oye, este chico es competente, este profesional es competente. Cuando hay más multidisciplinaridad y más transversalidad, no solo enfrente. Yo les hablo solamente de filosofía, trato de saber filosofía, pero aprovecho varias cositas. Investigación, economía política, la política, en fin, qué más, otras cositas, a veces algunas cosas básicas, ¿no? También de otras ciencias. Muy bien, nuestra primera experiencia ha sido positiva. Los veo cansaditos, seguramente que, bueno, estar sentado es diferente, escuchando, a veces da sueño, y el profesor ha corrido hoy día, pero como no pregunta, pues, ¿qué voy a hacer, no? Dale, dale nomás. Bueno, como tarea, por favor, revisen, porque esto es en base a lo que han leído ustedes también, ¿no? Hemos leído a Fatone, qué significa el conocimiento, a ver cómo conocemos, ¿no? Por contemplación, asimilación, creación, qué es el conocimiento ingenuo, qué dice Platón. No he preguntado de la última parte porque era realismo aristotélico y también visión de Tomás de Aquino, ¿no? Esas dos partes también del idealismo, pero por su parte repasen siempre, eso les va a servir mucho. Muy bien, Diego, ¿tenemos alguna cosita adicional? ¿No No, hay? profesor, creo que solamente faltaría llamar Sí. a la lista final. Llamé a Asistencia. intermedio y hoy eso es, ya ca- completamos con eso. Ok, ok. Sí, sí. Bueno, los que me han hecho el avión, bueno, pues no sé, será su responsabilidad. Muy bien. Un parecer nomás. Primera experiencia, ¿qué les ha parecido?
con problemitas todavía, ¿no? De parte mía, un poco para recordar, porque en tiempo de pandemia, pues esto ya manejábamos muy rápidamente. A veces dejas de hacer, un poco que te demoras, pero he tratado de cumplir, presentar de la mejor manera también la diapositiva y darle motivación a que participen, ¿no? Ya. A ver, digan ustedes rapidito antes que cerremos. Ya nos hemos pasado también, como siempre. Nosotros nos pasamos, ¿no? Las mañanas en la clase ni se dan cuenta ustedes. 10 minutos, 15 minutos, ya les debo ya. Bueno, entonces, quedamos ahí. Socializaremos algunos, como retroalimentación, alguna respuesta, pero voy a poner las respuestas ahorita y voy a compartir, o creo que automáticamente la máquina da las alternativas, pero lo haré en la noche cuando termine pues con el otro grupo. Algunos temas son iguales, pocos, bueno, la mayoría, pero no le pasen la voz, pues, ¿no? Este, de todos modos, bueno, es un poco complicada la cosa para hacer todos. Cuando fuera una parcial sí la haría diferente, ¿no? Pero son prácticas que deben saber también los demás grupos. Listo, entonces, ya haciendo la hora, les agradezco por su presencia, a los que han participado los felicito y sigan participando. Y ya haciendo el consolidado, daremos su puntaje para que puedan de todos modos ver si les ayuda o no su participación, el esfuerzo que hacen por participar. Si es que necesitan, harán uso, si es que no, bueno, con esta práctica. Pero he dado una revisadita, la máquina me está mandando muchos rojos, ¿ah? Tan sencillo la práctica, pero un al toque. O sea, la máquina te manda, ya. Y está también no la máquina, el programa, ya tiene tus datos estadísticos también, por preguntas. Es lo bueno, ¿ya? Listo, pero no se preocupen, para nosotros recién empieza y todo lo que hacemos es que aprovechemos a lo máximo, nada más, ¿ya? Listo, jóvenes y señoritas, nos estamos viendo después de 15 días. Tenemos una semana de reflexión también. Los que tenemos fe, la fe cristiana, tenemos una semana, unos días para cumplir con nuestras obligaciones religiosas también. Y los que no, respeten, pues nada más, ¿no? Hay que respetar a los demás. O descansen también, ¿ya? Listo, con eso me despido y les auguro, pues, un fin de semana, aunque para ustedes, no sé si es formal nomás, ¿no? Ustedes siguen estudiando, trabajando, es lo que vale. Todo esfuerzo va a ser recompensado en el futuro. Eso tómenlo en cuenta. ¿Ya? Listo, chicos. Nos estamos viendo entonces la próxima semana, no, la próxima clase después de 15 días. Y después va a venir ya incluso parciales. No nos vamos a ver otros 15 días. Entonces tenemos que avanzar bastante. Listo. Que les vaya bien. Felicidades. Hasta luego, profe. Chao, Ya. profe. Chao. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta Hasta luego. luego. Hasta Hasta luego, luego, profesor. profe. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Muy bien, Tupac.